Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar en nuestras transmisiones del día de hoy, miércoles 19 de abril del año 2023. Los saludamos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en el programa que titula nuestro queridísimo abogado, licenciado de Cuatro Vientos, acá, Osvaldo Medina Olvera, el programa Buscando a Temis, la diosa griega de la naturaleza, la justicia y la equidad. Osvaldo es analista jurídico y político aquí en Baja California. También es abogado por la Universidad Autónoma de Baja California, máster, su maestría en Seguridad Humana y Derechos Humanos por la Universidad Milano Bicocca de Milán, Roma, en Italia. Y desde enero del año 2020 es miembro adherente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. El día de hoy, el tema que nos trae, usted sabe que él ha estado muy enfocado, se ha especializado en el tema de los derechos humanos, y Osvaldo propone el respeto al derecho humano a un ambiente sano. ¿De qué forma se reconoce, se aplica, se fomenta y se respeta este principio universal en el caso del municipio de Ensenada y el resto de Baja California? Y bueno, con esto, Osvaldo, pues se mete a una dinámica muy interesante porque en Baja California, amigos y amigas, hay graves violaciones a este derecho universal, a este derecho que tenemos los humanos a disfrutar de un ambiente sano para todos. Y obviamente, pues esto implica a muchas otras actividades que directamente están incidiendo pues en que esto se aplique, en que esto se respete, pero antes hay que conocer de qué forma también está legislado este derecho en la Constitución del Estado y en las leyes y en los reglamentos municipales, las leyes estatales respecto a este derecho que tenemos todos los baja californianos. Osvaldo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Pues mira, el tema resultaba un tanto obligado, ¿no? Porque pues Temis, la diosa de la naturaleza y Así de la es. justicia, entonces como que termíname de escribir, ¿no? Así es. Así es. Describe de lo que vas a platicar el día de hoy. Sí, así, y tiene que ver precisamente con el derecho que tenemos los seres de este planeta al medio ambiente saludable. Y pues no solamente el ser humano, sino prácticamente todo el entorno vivo de este planeta, ¿no? Porque es un derecho humano, podemos decirlo, y hay que hacer una diferenciación en que este derecho humano es distinto al derecho de la naturaleza que muchos ecologistas o ambientalistas han estado promulgando. No se trata del derecho, por ejemplo, de los animales, no se trata del derecho necesariamente el respeto a la naturaleza en sí, por ejemplo, de bosques, etcétera, que le abonan precisamente al tema del medio ambiente sano, saludable, sostenible para el ser humano, sino realmente aquí se encuentra centrado en el derecho que tiene el individuo, el ser humano, hombre, mujer, para disfrutar de un ambiente sano que le permita su propio desarrollo, ¿no? Existe normatividad a nivel internacional, muy especializada sobre este particular, y esto es también un llamado para hacer conciencia a los seres humanos, a la forma en cómo estamos viviendo y cómo estamos impactando gravemente en la propia naturaleza. Insisto, si bien es cierto, hay legislación en materia de protección al medio ambiente, el derecho humano eh, al, a un ambiente sano es muy particular. Esto ya lo contempló la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 constitucional. Ahí se ha establecido desde el año 2012 y prácticamente una reforma más o una adición más recientemente hace referencia a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y para su bienestar, e imponiendo la obligación del Estado para garantizar el respeto a este derecho. De manera que también especifica que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos que establezca la ley del medio ambiente, ¿no?
Claro. Debemos entender entonces qué se comprende como medio ambiente, ¿no? Y específicamente como medio ambiente tenemos que considerar el conjunto de elementos naturales, artificiales o incluso los elementos que han sido inducidos por el hombre que permiten posible la existencia y desarrollo de los seres humanos, de más organismos vivos que interactúan en un espacio y un tiempo determinado, ¿no? Entendiendo pues que el medio ambiente es un elemento indispensable para la conservación de la especie humana y pues tiene un carácter tanto colectivo como individual. Eh, a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación desde hace décadas para el futuro de nuestro propio planeta, ¿no? De tal manera que ya en el 2016 elaboró los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una proyección al año 2030 para cumplir esas metas, esos desarrollos sostenibles, y ha establecido 17 objetivos principales que obligan a los estados del mundo a que sus legislaciones estén dirigidas para ese desarrollo sostenible, ¿no? Se ha observado pues que problemas de la población, de la sobrepoblación y de el desarrollo prácticamente desordenado de las comunidades y ciudades ha provocado graves impactos de la contaminación. Vemos, por ejemplo, la grave contaminación que existe en poblaciones altamente densas, como lo es en China, incluso Japón, ¿verdad? Inglaterra, incluso la Ciudad de México. Vemos cómo ha avanzado la civilización, pero prácticamente civilización no tiene prácticamente nada porque no tenemos un respeto hasta nuestro medio ambiente, ¿no? Por ahí se hacía referencia a ciertos personajes a que lejos de respetar la Ciudad de México, sus zonas lacustres, realmente la gente ha decidido desaparecerlas y habitar encima de ellas. Si vemos la Ciudad de México en fotografías de hace un siglo, estaremos dando cuenta que había unas extensiones muy hermosas prácticamente en la Ciudad de México y que en el avance de la población, la sobrepoblación, pues ha provocado la desaparición de muchos entornos naturales, ¿no? La desertificación de las zonas que se ha palmado, se ha palpado prácticamente en otras zonas del mundo, por ejemplo en África, y incluso en las zonas conurbanas el Distrito Federal de Ciudad de México o incluso el Estado de México, encontramos que hay muchas zonas que prácticamente no hay vegetación, zonas prácticamente incluso semiáridas. No sé si recuerdas algunas zonas tú de la Ciudad de México o el Estado de México que parece paradójico que existan zonas que realmente hay mucha, prácticamente tierra que no es fértil para la agricultura, ¿no? Sí. Esos son los problemas que se están enfrentando a nivel mundial. La preocupación nos viene prácticamente desde Europa con el propósito de hacer conciencia en América Latina. Y creo que los americanos, los que vivimos en el continente americano, somos los que hemos sido no tan conscientes de lo que es el disfrute de la naturaleza, porque realmente los europeos sí se han percatado, europeos asiáticos, se han percatado de cómo ha habido una destrucción del medio ambiente y que eso lo han palpado, lo han sufrido a través de los siglos, mientras que el continente americano, porque realmente la civilización que nos llega de Europa data de escasamente 500 años. En 500 años nos hemos percatado cómo ha cambiado el medio ambiente para convertírselo prácticamente en agresivo, ¿no? Desde 1500, desde el año 1500
a la fecha hemos visto, por ejemplo, cómo se pudo haber disfrutado de un entorno sano, saludable, y sin embargo, las industrias han venido a cambiar, a impactar el medio ambiente, a contaminarlo, y las políticas para el desarrollo económico han provocado la violación de los derechos de un medio ambiente sano en el que nos podamos desarrollar, ¿no? Esto impacta en mayor razón con las comunidades pobres, e incluso las comunidades que son altamente vulnerables. Hablemos de las comunidades indígenas, en las cuales por el tema de la discriminación nos encontramos con que sus recursos naturales han sido explotados sin considerar a la propia comunidad y sin haber un impacto positivo en favor de esas comunidades, ¿no? Tenemos, pues, como vemos en las imágenes, contrastes en ciudades que podemos considerar altamente desarrolladas, y en cambio sus márgenes, en los ríos, arroyos, en los mares, encontramos un alto grado de contaminación, ¿verdad? Esto nos lleva, pues, precisamente a reflexionar sobre el desarrollo de ciudades sostenibles, eh, ciudades y comunidades sostenibles, que es el objetivo número 11 de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, y que impone como obligación a los estados que forman parte de la Organización de Naciones Unidas el que en sus legislaciones se adopten estas políticas centradas precisamente en el individuo. Es decir, los intereses económicos, si bien es cierto, son importantes, no deben pasar encima de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esto es importante porque durante mucho tiempo el mismo ciudadano, aunque se haya preocupado, parecía no tener eco en las autoridades para detener el desarrollo desconsiderado de las comunidades. Vemos, por ejemplo, cómo ciertas transnacionales buscaban el, buscaban el desarrollo de las industrias en otros países distintos al de origen. Por ejemplo, Estados Unidos lo hace en muchas empresas que se trasladan a países como México, por decirlo localmente, pero países como Brasil, Costa Rica, incluso se llegan a explotar los recursos naturales. Hay un ejemplo muy importante en la cual una empresa, déjame ver si recuerdo el nombre, no sé si recuerdo, es la Nabisco, fue demandada incluso por un país, en la cual se reclamaba indemnización a las comunidades locales. Ahorita me vino a la mente ese ejemplo que lo manejamos en la maestría, porque estaban explotando el aceite de palmito. El aceite de palmito lo estaban explotando, y es un ingrediente que se utiliza en un producto comercial como lo es la Nutella. Y como producto natural, pues obviamente se consideraba que era algo natural. Sin embargo, se descubrió que las personas que estaban explotando y cosechando el palmito para producirlo empezaron a padecer una enfermedad que tenía efectos irreversibles. El gobierno de ese país demandó colectivamente a la empresa, y desafortunadamente no fue favorable, y pues definitivamente mucha gente quedó con daños a la salud. Ese ejemplo se maneja a nivel internacional porque precisamente marca la importancia de conocer nuestro medio ambiente y permitir que los individuos que nos encontramos en un ambiente podamos desarrollarnos libremente. Con respecto a
a nuestros objetivos con respecto a la salud, que incide precisamente un ambiente sano nos permitirá desarrollarnos saludablemente, ¿no? Y como hace referencia ya en la reforma prácticamente de nuestra Constitución, y que algunos otros países lo han ya introducido, pues obviamente quienes hayan efectuado daños a la persona, pues serán responsables las empresas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, conocer cuáles son los derechos inherentes y cómo impactan en los derechos humanos, ¿no? Osvaldo, aquí me gustaría mucho que comentaras, si tienes la información, no la proporcionaras, de qué forma entonces los humanos, que tengo entendido a partir de la década de los 80 del siglo pasado, empezaron a tratar de legislar a nivel local y posteriormente a nivel internacional las actividades que realiza el hombre y que está provocando la alteración del ambiente a través de emanaciones de todo tipo, ¿no? Aguas residuales, sin tratar, emisiones de gases de efecto invernadero, basura, plásticos, actividades extractivas depredadoras y grandemente contaminantes de los recursos naturales, de los ríos, de las praderas, la extracción maderera ilegal y explosiva, ¿no? ¿Y cuáles han sido los efectos que han tenido? ¿En qué ha fallado? ¿En qué ha fallado estas legislaciones a nivel internacional o locales, Osvaldo? ¿Cuál podría ser tu evaluación? Pues que son 89, 10, 11, 12, llevamos 45 años cuando menos, vamos a ponerle 5 décadas en que los humanos hemos tratado de regularizar la explotación de los recursos naturales de este planeta y obviamente pues alterándola para bien o para mal, pero alterándola de una manera impactante, importante. Javier, yo creo que lo que ha hecho falta es la conciencia ciudadana. Sí, te doy cuenta. Sí, yo creo que tendríamos que poner nuestro índice en ese punto, en la conciencia ciudadana, pero en general, porque sí ha habido ciudadanos que se han preocupado por su entorno y de repente no encuentran eco en la propia comunidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner atención a ese llamado que se nos ha hecho por parte de las autoridades a nivel internacional, llamado incluso de activistas. Podemos recordar el tema de Greta Thunberg, la chica que desde hace 5 años ha estado promoviendo, haciendo un llamado urgente a poner atención a lo que estamos haciendo en el planeta. Ella inició su movimiento desde que tenía 15 años de edad y ahorita debe tener como alrededor de 20 años y se ha convertido en un ícono precisamente de ese llamado a reaccionar. Si bien es cierto, ya también los estados empiezan a abordar el tema normativo para poder defender. Lo cierto es que también las empresas ya tienen una inercia desde hace décadas que no se van a detener por el simple hecho de que ya haya una conciencia y que existan normas ambientales. Lo que ellos van a preferir es ser demandados con el propósito de sufrir las consecuencias y después convenir para llegar a algún arreglo. Sin embargo, podemos nosotros enfrentarnos a efectos realmente irreversibles. Haría falta empezar a buscar ejemplos que permitan la reversión de ese tipo de efectos, ¿no? De ahí nos lleva, por ejemplo, a lo que se ha conocido como greenwashing, o prácticamente lavado verde, se conoce en español, que son aquellas empresas, y muchas ya están identificadas, que abusan del medio ambiente y sin embargo utilizan los medios publicitarios para decir que no lo están haciendo, ¿no? El clásico ejemplo son las compañías refresqueras, y prácticamente sabemos el impacto que ocasiona en el ser humano
y sin embargo ellos lo están ofreciendo como que algo que no es tan perjudicial para la salud y que es refrescante, que está de moda, etcétera, ¿no? Empresas importantes a nivel mundial, por ejemplo, IKEA, esa empresa que explota las maderas y que sus empresas lo que hacen es distribuyen mobiliarios para que lo haga uno en su propia casa, ¿verdad? Lo que hacen es que con sus publicidades lo que están haciendo es prácticamente engañando y disfrazan lo que es la tala ilegal. O sea, ellos abusan, pero ellos se refieren a que no es cierto. Eso es lo que se denomina como greenwashing o lavado verde, ¿no? Otro de los ejemplos puede ser que se ha manejado y se conoce a nivel internacional, por ejemplo, la empresa que produce, que son los productos Windex, hacen referencia a que ellos no están sobreexplotando lo que son envases de plástico. Y veamos, pues, lo que significan los envases de plástico. En las imágenes que hemos visto anteriormente, lo que hemos visto es una saturación grave de los plásticos en los mares, en los ríos, en los lagos, y que son realmente una fuente de contaminación tremenda, ¿no? Son nidos precisamente para fauna nociva, para la contaminación de las aguas, y es algo de lo cual nosotros prácticamente tenemos que estar preocupados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí que una de las frases que he acuñado es, pues no puedo cambiar todo el mundo, pero al menos la parte del mundo que me corresponde, tengo una tarea que hacer, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es voltear nuestro entorno. Simplemente sabemos pues que es obligación del Estado el preocuparse porque tengamos entornos saludables a nivel, me refiero al Estado como Estado mexicano, ¿verdad? Tenemos ya legislaciones federales que determinan que lo que es nuestro medio ambiente y cómo debemos protegerlo, cuáles son las normas, cuáles son los mecanismos que tenemos para demandar. Sin embargo, nos hace falta una cultura para demandar. Los abogados en materia ambiental realmente son escasos. Realmente cuando nosotros hemos decidido cursar la carrera de Derecho, y estoy hablando de hace 40 años, siempre buscábamos nichos como los del derecho penal, el derecho civil, para poder nosotros desarrollarnos. Sin embargo, el derecho al medio ambiente sano es una novedad prácticamente. Estamos hablando de 20, 25 años, pero abogados en materia ambiental son pocos. Ese es un nicho importante para poder explotar. La defensa de los derechos se puede dar en sede interna, se puede hacer de manera local, de manera estatal, a nivel nacional, pero incluso llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que nuestro país forma parte de un sistema interamericano de derechos humanos y existen casos en los que han sido llevados a la Corte Interamericana, esos casos en los que se demuestra prácticamente el grave impacto en contra de un individuo o de una comunidad, ¿no? Esa es la ruta que por ahí tenemos trazada. Será muy interesante que los jóvenes abogados de nuestra época empiecen a incursionar porque sí escuchamos que la sociedad se empieza a quejar, sin embargo, escuchamos poco de abogados ambientalistas. Es un nicho de oportunidad interesante, habría que incursionar sobre ese particular y sobre todo, muchas veces como abogados lo que buscamos es el recurso que nos genere esta situación de manera inmediata, pero desde luego muchos de esos recursos no se van a obtener sino hasta cuando termina una demanda, ¿no? Y son procesos prácticamente largos. Desde luego que también hay abogados corporativos que van a luchar para defender los intereses de las empresas, diciendo, pues, deslindándose de la responsabilidad de los impactos, argumentando que se cumplen con los permisos para el impacto ambiental. Creo que el tema del impacto ambiental es algo que debe ser modificado y adecuado con el propósito de que las políticas públicas de los estados vayan encaminados en prácticamente pro persona, ¿no? De hecho, fíjate, estas grandes corporaciones que se dedican a explotar de manera intensiva los recursos naturales en todo el planeta,
han creado sus propios lobbies, han creado sus propias corporaciones e instituciones y organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, y cada ocasión en que sus intereses son tocados por algunos ambientalistas o abogados ambientalistas que afortunadamente están creciendo cada vez más en el entorno de la carrera de derecho. Cada vez que hay algún planteamiento de organizaciones civiles, de abogados ambientalistas que cuestionan y con argumentos, con las leyes en las manos, con la normatividad ambiental de cada país, pues ellos a su vez utilizan a sus grupos ambientales para reducir el impacto de estas protestas de carácter judicial. Aquí la pregunta que yo te haría, mi estimado Osvaldo, para continuar en la dinámica y llegar al Estado y específicamente al caso de Ensenada, me gustaría que hicieras una evaluación de si en México existe y se respeta, se difunde, se propaga, se aplica la normatividad ambiental y tenemos finalmente y estamos ejerciendo los mexicanos nuestro derecho a un ambiente sano. Bueno, yo creo que mi opinión personal es definitivamente no. Y precisamente por eso viene la preocupación a nivel internacional. Es que ya tenemos un rezago de siglos, de décadas, en los cuales no ha habido esa preocupación. Y por lo tanto, estamos viviendo una situación prácticamente crítica. El deshacer eso nos va a llevar mucho trabajo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener conciencia de qué es lo que estamos viviendo en nuestro entorno. Es decir, continuando con la pregunta y dándole respuesta, las autoridades mismas necesitan tener conciencia de esa situación, de que vienen de un rezago y que tenemos que deshacer lo mal hecho. O sea, no estar pasivos para decir, voy a ver cuál es el comportamiento de una empresa que se vaya a constituir en este momento, ¿verdad? Sino ver aquellas que se constituyeron hace décadas y que definitivamente no porque se hayan constituido y cumplido con la normatividad de hace 20, 30, 40 años, significa que actualmente estén en lo correcto, ¿verdad? Quiero manejar, por ejemplo, el tema de las pesqueras en el Sausal de Rodríguez. Y eso lo hago como experiencia personal. Ha habido una contaminación ambiental por décadas que desafortunadamente el desconocimiento nos llevó a acostumbrarnos. Los malos olores, los productos de las pesqueras, han hecho que estemos soportando y que incluso sea motivo de broma el hecho de que si vienes dormido en el camión y empiezas a oler a pescado, sabes que ya llegaste al Sausal de Rodríguez y estás a punto de llegar en Ensenada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque sucede que las bacterias vuelan por el aire y nos llegan a nosotros. Lo mismo sucede incluso con las plantas tratadoras, ¿verdad? La principal planta tratadora que viene a la mente son las que está ahí a un lado del cuartel general. La contaminación que da el arrullo del gallo, que de repente empezamos a oler. Prácticamente tenemos olores nauseabundos ahí. No es más que son partículas, son bacterias que viajan en el ambiente y llegan a nuestras fosas nasales. Lo percibimos, pero lo que no nos estamos concientizando es que son bacterias que se introducen en nuestro organismo y que obligamos a nuestro organismo a combatirla para el efecto de erradicar alguna enfermedad. Esas bacterias pueden ser canal para cualquier enfermedad, ¿sí? Y puede ser que que no demostremos esa enfermedad en sí mismos, pero hay una afectación a nuestra salud. Nuestro organismo tiende a combatirlo, no nos percibimos y hay daños que se dan a través del tiempo. Uno de los materiales que se utilizaron mucho tiempo de aquí, incluso en Ensenada, en la protección de los barcos, fue el asbesto.
y cuando se descubrió que el asbesto era un factor cancerígeno, se prohibió en Estados Unidos, pero aquí se siguió utilizando en Baja California. Inclusive algunos techos de talleres o casas eran utilizados el asbesto cemento, ¿verdad? Y resulta que ese asbesto era productor de cáncer. ¿Cuántas personas hayan enfermado por cáncer por utilizar el asbesto? No lo podemos saber. No lo podemos saber porque mucha gente utilizó el asbesto de tal manera que incluso después hubo normatividad en el cual decía que no podías disponer del asbesto en el medio ambiente porque ibas a contaminar incluso los mantos acuíferos. ¿Sí? O sea, veamos pues cómo es importante saber con qué materiales, qué materiales son los que se utilizan en las industrias y que después genera un impacto en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Normatividad existe, hay que luchar y hay que estar muy conscientes de eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Viendo cuál es nuestro derecho a ese medio ambiente, cuáles son las obligaciones de las autoridades. En el caso particular, yo me permito sugerir que vayamos a conocer el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ensenada, que está proyectado para el 2020 al 2040, y que ha salido a consulta desde el día 17 de este mes. Hace un par de días salió a consulta una propuesta y que cuando lo empezamos a leer, pues vemos que trae situaciones muy interesantes. Realmente está proyectado, está planteado normativamente con el propósito de que las políticas públicas de desarrollo para ciudades sustentables tengan un enfoque por la protección de los derechos de los individuos. Precisamente en la introducción de este plan municipal se hace referencia al objetivo número 11 de la Organización de Naciones Unidas y hace referencia a las ciudades y comunidades sostenibles, ¿verdad? Hacen referencia incluso al impacto de la salud, al derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Y empezar a trabajar sobre objetivos muy específicos. Analizan la problemática. Analiza la problemática, es un reflejo muy interesante que eso lo podemos palpar prácticamente quienes hemos vivido en los últimos 30, 40 años en nuestra ciudad. Vemos que el desarrollo urbano, el desarrollo habitacional, si bien es cierto, no ha habido un desorden general, va la tendencia al desorden en caso de que no empecemos a hacer una planeación adecuada. Lo mirábamos en la sesión anterior, Javier, si recuerdas, que mirábamos que se hacía necesario un diseño de movilidad, ¿verdad? Y eso, obviamente, el diseño de movilidad va relacionado con el diseño de calles y avenidas que puedan tener un alto flujo en virtud de que las ciudades van aumentando. En algún momento, y creo que he quedado, y estoy seguro que he quedado de ver contigo un artículo que tengo por ahí en el tintero todavía, que no ha afinado, que es precisamente un tema relacionado con el Sausal de Rodríguez, que es precisamente mi testimonio de cómo vi crecer el Sausal y cómo existe el riesgo de un desarrollo desordenado y que pueda impactar negativamente en la comunidad del Sausal, ¿no? Pero volviendo al plan municipal de desarrollo, busca lograr sus objetivos mediante ciertos puntos. Uno de ellos, lo especifica en su introducción, es controlar la expansión desordenada de los centros urbanos. Ya creo que está saturada prácticamente los centros urbanos. Nos hace falta el desarrollo de cierta calidad de vida hacia los ciudadanos. Si vemos
que la principal plaza que tenemos en Ensenada se encuentra en la Macroplaza del Mar. Sin embargo, personas que viven, por ejemplo, en el Roble, para llegar a la Macroplaza tendrán que trasladarse con bastante anticipación y con un transporte público que todavía no nos da la calidad que se requiere. Desde luego que también tiene que ver con la infraestructura urbana. Pero lo que ha hecho otras ciudades, y volvemos a ver, por ejemplo, el más cercano en Tijuana, se ha preocupado porque los centros urbanos tengan sus propias plazas. Empezó a haber una explosión de plazas precisamente para atender a cierto núcleo de población para evitar que estos se movilizaran a la zona centro. Tijuana desde hace 40 años empezó con su desarrollo de Plaza Río, si recuerdas. La Sí. Plaza Río vino a desplazar prácticamente el antiguo centro de Tijuana, y que al momento de que se desarrolla la Plaza Río, prácticamente permiten mantener la zona vieja como un centro histórico, que realmente no tiene mucha historia más que la Avenida Revolución, ¿verdad? Pero se despejó, aunque es un punto altamente, densamente poblado o transitado, en virtud de que ahí se concentra prácticamente la distribución de los autobuses hacia prácticamente todo Tijuana, ¿verdad? Sí acaparó bastante gente la Plaza Río. Ya no lejos de ahí empezó a haber otro centro comercial muy importante como es el Desarrollo Península, y vemos pues que con una distancia prácticamente de unos 5 kilómetros de distancia existe una plaza de grandes dimensiones. ¿Qué es lo que ha pasado con Ensenada? Hace falta ese tipo de inversiones considerando a la población de la ciudad. Es decir, hay que controlar la expansión desordenada de los centros urbanos y generando ese tipo de estrategias, ¿no? También es la consolidación y densificar las zonas urbanas actuales, priorizar el desarrollo de baldíos interurbanos, capitando así las áreas que ya cuentan con la infraestructura de servicios públicos, favorecer los proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y promover sistemas de movilidad eficiente. Esos son los puntos que estaban plasmados en ese plan de desarrollo urbano del Senado, ¿no? Independientemente de esto, no debemos dejar de lado la preocupación de la contaminación que vemos en nuestro alrededor, pero no solamente eso, también el rescate de los espacios que le corresponden a la propia comunidad. Durante mucho tiempo se ha dejado de lado la promoción de espacios públicos, o incluso se han sacrificado algunos de ellos. Y ciertas comunidades empiezan a llamar la atención. ¿Por qué? Porque el espacio que está destinado como para área verde, área de esparcimiento, es realmente mínimo. Lo que han hecho las empresas desarrolladoras ha sido el generar comunidades altamente densas. Veamos, por ejemplo, en Ensenada lo que son las villas, y vemos cómo en un espacio muy pequeño conviven miles prácticamente de familias, y sin embargo no tienen un espacio de esparcimiento suficientemente amplio para poder desarrollarse como individuos. ¿Qué derechos se están violentando? No solamente el derecho humano del individuo a un ambiente sano, sustentable. Si nos ponemos a reflexionar, estaríamos violentando el derecho de los niños a un desarrollo también sustentable. Es que si me permite tantito, aquí entonces entra el factor que desafortunadamente no es exclusivo de nuestro país y de nuestro estado y de nuestro municipio de Ensenada, sino que pues es un fenómeno a nivel internacional, en donde ya vemos los grandes problemas de corrupción y los grandes problemas de impunidad que existen entre quienes se supone deberían de estar precisamente aplicando las normativas, porque creo que por normativas, mi estimado Osvaldo, por la inclusión de estos derechos en las constituciones, en las leyes, en los reglamentos, en los acuerdos, en los decretos, es suficiente, e incluso en algunos casos
estas normativas en México son incluso hasta de vanguardia. En otros casos, hay estados de la República en donde tú sabes que los intereses de la oligarquía finalmente están por encima de los grandes intereses de la población, y la normatividad ambiental está desfasada, es deficitaria, no está contemplada o no está de alguna forma coordinada con el derecho internacional en materia ambiental. Y entonces se ha generado esto que tú estás comentando, ¿no? Por ejemplo, estás hablando del caso específico de Ensenada y sus planes de desarrollo urbano. Lo que acabas de mencionar de esta nueva propuesta que se está haciendo para tener la ciudad, el municipio sostenible, yo lo he escuchado, lo he leído en los últimos 40 años en Ensenada, en que se empezaron a manejar estos planes regulatorios. Y casi lo mismo. Ahorita estaba escuchando, me estaba acordando de que en la primera ocasión en que yo escuché sobre esto fue con Raúl Ramírez Funke, imagínate, mi estimado. Estamos hablando de los 1980 por allá. Entonces, el problema es fundamentalmente de que estas normativas no se aplican en nuestro país. Y se permite que incluso a nivel federal, bueno, tú recordarás a Julia Carabias, Sí. esta secretaria del Medio Ambiente en el gobierno, creo que fue híjole, ¿con quién fue Julia? Ahorita me acuerdo, a nivel federal. Creo que fue, no sé si fue con Miguel de la Madrid o con Carlos Salinas, que pues Julia Carabias, tú sabes, tiene un enorme prestigio como académica en materia ambiental, precisamente. Me parece que fue con Ernesto Zedillo. Con Ernesto Zedillo, gracias Osvaldo. Sí, cierto, fue con Ernesto Zedillo, porque de lo que voy a hablar es precisamente de un caso específico. Los derechos y los permisos, las concesiones que se otorgaron durante la administración de Ernesto Zedillo con Julia Carabias como titular de la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la explotación de los bancos de arena en el norte, en los arroyos del norte de Baja California. Estos permisos que empezó a dar este gobierno con Julia Carabias, Premio Nacional Ambientalista y quién sabe cuántos títulos más, generaron que en nuestro estado, Baja California, hubiera un cambio hídrico fundamental que ha provocado grandes problemas para la sustentabilidad de las ciudades y el buen desarrollo armónico de nuestras actividades extractivas, en fin, de todas las actividades productivas. Y no ha sucedido absolutamente nada. Hemos visto casos de otras grandes compañías transnacionales que se han estado desarrollando. El último fue Next Energy. Recordarás este caso del parque solar que se intentó imponer allá en Mexicali. Por encima de todas las violaciones, no se había presentado manifiesto de impacto ambiental y al gobernador, entonces gobernador Jaime Bonilla, ya le había dado incluso un contrato que le significó la pérdida al gobierno de Baja California de 123 millones de pesos que todavía no se recuperan. Entonces aquí creo yo que por programas, planes y reglamentos, y leyes y constituciones en materia ambiental, no paramos. El gran problema es finalmente, de nueva cuenta, el administrador público, mi estimado Osvaldo. Sí, Javier, mira, yo sí te puedo comentar que ha habido un enorme avance en materia legislativa. El problema no es la ley. Leyes. El problema es cómo se aplica la ley. ¿verdad? Me hacía referencia yo a la falta de conciencia de los funcionarios respecto a la realidad que se está viviendo. Yo puedo hacer un ejercicio en lo personal como ciudadano y miro a mi alrededor y digo, esta ciudad se está deteriorando. ¿Por qué? Apatía de la ciudadanía y apatía de las autoridades. Es una suma. ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo constatar cómo en la ciudad de Ensenada
ciertos arroyos están siendo invadidos, ¿verdad? Y obviamente es una normatividad federal. Pero entonces, eh, la persona que va y los ocupa va a decir, aquí hay un espacio y aquí me coloco, nadie me va a molestar. El vecino no me va a molestar y las autoridades municipales cuando vengan, las autoridades estatales cuando vengan, simplemente les voy a decir, no tienes competencia para sacarme de aquí. ¿Sí? Y empiezan la invasión. Cuando se está tratando esa situación, llega un momento en el cual las mismas leyes dicen, espérame tantito, hay daños que pueden ser reversibles, ¿sí? Sin embargo, tampoco nos animamos a hacer la situación. ¿Qué pasa con los espacios que ya están áreas verdes que están ocupados por personas que han invadido? Pues lo que decimos es, ya se quedaron ahí, ya construyeron, hay que dejarlos ahí. O sea, no nos preocupamos por rescatar esos espacios. Nuestra ciudad pudiera estar realmente bella si nosotros como ciudadanos empezamos a adoptar espacios. Déjame manejarte un ejemplo. Desde hace un par de años decidí adoptar lo que es el nodo vial de la calle 11 y Sokolov, que Sí. es una glorieta prácticamente donde pasa un arroyo. Y yo lo que miraba era que estaba abandonado y que por qué no podíamos embellecerlo. Y mi esposa y yo decidimos plantar unos árboles ahí. Y pues cada vez que paso por ahí, yo veo con desesperación que los árboles no crecen, ¿no? Sé que tengo que esperar un tiempo suficiente porque mi idea es circular por ahí y ver un árbol embelleciendo el entorno. Debemos preocuparnos por la situación y las leyes ya nos permiten crear mecanismos para exigir. Lo que sucede es que no estamos realmente activándonos en lo particular. Hemos visto incluso ejemplos a nivel estatal, a nivel nacional, como defensores de los derechos ambientales han sido asesinados. ¿Sí? Y déjame comentarte que precisamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el, el día 22 de abril de 2021 se firmó el Acuerdo de Escazú, fue firmado por México, en la cual se hace referencia a la defensa y protección de los personas defensoras de los derechos ambientales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos que palpar nuestra realidad y nos vamos a dar cuenta que si efectivamente nos enfrentamos a un sistema de corrupción, ¿verdad? Esto se debe precisamente a que las propias autoridades no se encontraban con la suficiente normatividad y las empresas empezaron a, a ver que el riesgo de frenar su actividad y la generación de recursos, ¿verdad? Por la explotación. Tú manejaste el tema del arroyo de Valle Guadalupe. Es una explotación que le generaba millones de dólares a esa empresa, ¿verdad? Contra el daño que se estaba ocasionando a los vitivinicultores del Valle de Guadalupe, que estaban con preocupación manifestándose. Sin embargo, parecía que la normatividad no era suficiente y cualquier persona que se opusiera ante esa situación estaba prácticamente a su propia suerte, ¿no? Ya tenemos normatividad, hay que conocerla, ¿verdad? No solamente es denunciarla, sino también la participación. Cuando se convoca a este plan municipal de desarrollo urbano de Ensenada, cuando lo ves tú empiezas a identificar que hay una zonificación. Este plan realmente es una actualización. Tú mencionabas el plan que se desarrolló en 1980 con proyección al 2000. Realmente hay que actualizarlo. En aquel tiempo teníamos una extensión y consideramos que Ensenada era el municipio más grande del mundo. Yo no sé cuál era el segundo más grande del mundo, pero nosotros nos ufanábamos por ser el primero, el municipio más grande del mundo. Sin embargo, ahora con la municipalización de San Quintín, con la municipalización San Felipe. de San Felipe, si en aquel momento teníamos cerca de 53,000 kilómetros cuadrados, ahora nos quedamos prácticamente con cerca de 13,000. Entonces, prácticamente el espacio ya quedó más reducido. ¿Qué implica esto? Bien por los sanquintinenses, se quedaron con un territorio extenso. Ellos sí son
a nivel estadístico el municipio más grande de México. Ellos sí se quedaron con ese título, ¿no? Nosotros dejamos de serlo en Ensenada, sin embargo, ahora nuestra circunscripción nos lleva a considerar desde el Arroyo de la Misión hasta Punta Colonet. Entonces yo creo que las políticas públicas van a poder consolidarse y vamos a poder diseñarlas para poder atender a lo que es el territorio de Ensenada. Ojo, porque hablando del territorio de Ensenada, no solamente la mancha urbana de Ensenada. No nos olvidemos que hay comunidades que pueden estar en riesgo de ser olvidadas. ¿Cuáles? Voltemos a ver a Valle de la Trinidad. Valle de la Trinidad, que está unos 40, 50 unos 60 kilómetros de Ensenada, y que sin embargo creo que no está suficientemente urbanizado. Es una comunidad pequeña, creo que valdría la pena llevar los servicios y consolidarlos. Eso es lo que nos está diciendo este plan. Volvemos a ver el Valle de Guadalupe, cómo se ha potenciado y se ha desarrollado comercialmente, potenciado a nivel mundial inclusive, que vale la pena también empezar a funcionar. Ahí parece que está proyectado un desarrollo en la zona del Tigre. Vale la pena también estar vigilando como para saber que este sea un desarrollo sustentable, ¿verdad? Creo que no podemos nosotros pelearnos con los desarrollos alejados siempre y cuando sea sustentable, ¿no? Creo que podemos viajar hacia el progreso, pero siempre y cuando también empezando a cambiar nuestros hábitos. Yo creo que debemos solidarizarnos a nivel mundial con esas prácticas que realmente nos están causando un deterioro de nuestro planeta. Las nuevas generaciones son las que van a sufrir. Yo estaba viendo una crítica que se estaba me desvió un poquito del tema, pero es interesante, porque resulta que bajaron la edad para poder convertirse en diputado federal o senador a los 18 años. A 18. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que estamos permitiendo que personas de 18 años lleguen al Senado a ser nuestros representantes a nivel nacional? Me hizo mella y me dije, bueno, voy a reflexionar por qué. Pero resulta algo interesante. Son las generaciones nuevas las que tienen mejor conciencia de lo que está sucediendo a nivel global. Y nosotros que tenemos ya edad mayor, no estamos educados de esa manera. Sin embargo, la tecnología le permite a las nuevas generaciones tener una conciencia que no desarrollamos generaciones más antiguas, ¿sí? Entonces, no es un contrasentido, no está tan descabellado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los temas que van a traer a la agenda nacional estos futuros senadores, futuros diputados? Pues son aquellos que son preocupaciones y que se han estado introduciendo dentro de la formación educativa de estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, creo que sí podemos ir avanzando. Será cuestión de estar concientizando y escuchar incluso a nuestras nuevas generaciones, porque son las que nos están mandando un mensaje de decir qué tipo de planeta me estás dejando. Pues Osvaldo, los jóvenes vienen muy fuertes, fundamentalmente los niños. Desafortunadamente luego el sistema educativo mismo, por sí mismo, que tú sabes, durante estos periodos de gran individualismo, de enorme competencia, de llegar a ser como sea, pero llegar a ser, le modifican esa educación de carácter ambiental y de respeto a la naturaleza que se está impartiendo afortunadamente ya en nuestra educación básica. Para cerrar, Osvaldo, ¿qué podemos hacer los ensenadenses, los bajacalifornianos? Quiero decir que en Ensenada, durante varias décadas, al menos el tiempo que yo he estado viviendo en esta hermosa ciudad, con un paisajismo impresionantemente hermoso, que precisamente es afectado por esa enorme corrupción que existe y la inaplicación de los contenidos de los planes de desarrollo urbano, de la reglamentación
legal de la forma en cómo se deberían desarrollar las ciudades y sus entornos. Y el entorno nada más no estoy refiriendo a las ciudades, sino en realidad a todas las zonas urbanas, para respetar, por ejemplo, ese tipo de grandes beneficios que te da el ambientalismo, como es el hecho de que disfrutes de la naturaleza para tener una calidad de vida mucho mejor. Pero sabemos que desafortunadamente esta normatividad no nos la aplican, no nos la desarrollan políticos demagogos que proponen, impulsan y a la hora en que ya están, que tienen que aplicar estas normas, estos reglamentos, estas leyes, estos derechos constitucionales, simple y sencillamente los ignoran, se los pasan por el arco del triunfo. Pero ¿de qué forma poder cerrar? Quizás un poco viendo más optimismo y te digo, pensando que en el Senado durante muchas décadas han existido grupos ambientales que de alguna manera han impedido el fenómeno de Tijuana, ¿no? De ese caos urbanístico que desafortunadamente con el paso de los años aquí en Ensenada comenzamos ya a padecerlos. Y más durante los gobiernos del panismo, que se dedicaron a hacer esto, a hacer el gran negocio de los bienes raíces con grandes compañías que resultaron un gran fraude. Urbi, ¿te recuerdas todas Geo, todas estas compañías inmobiliarias que surgen en los gobiernos de Acción Nacional aquí en Baja California y particularmente en el Senado? Tenemos esa invasión que se hizo terrible, ese ecocidio que se cometió con el cañón de Doña Petra al poner una zona de desarrollo urbano, que la verdad da vergüenza, pero ¿de qué forma podemos rescatar, Osvaldo? ¿Qué propones para poder seguir impulsando estas buenas intenciones de que queremos tener y queremos de aplicar y disfrutar el derecho a tener un ambiente sano? Yo creo, eso es una opinión personal, yo creo que para lograr la conciencia política, primero hay que lograr la conciencia ciudadana. ¿Sí? Es decir, el político no va a avanzar si el ciudadano no se lo permite. ¿Sí? Y el ciudadano debe estar consciente que incluso puede tener medidas correctivas. Se puede echar mano de medidas correctivas. Es decir, hay que corregir todo aquello que está mal hecho. ¿Sí? Ya la Constitución y las leyes no nos permiten. ¿Por qué tolerar aquello que se instaló en algún momento y que está impactando negativamente en nuestro entorno? ¿Sí? Ya debemos dejar atrás la idea de que pues las empresas se constituyeron, ellos tenían el propósito de generar un polo de desarrollo y que gracias a esa instalación ya vive cierta comunidad, entonces hay que agradecer a las empresas. No, yo creo que hay que detenerse y decir, bueno, impactaste en su momento, positivo o negativamente, pero empieza el impacto negativo porque vamos a tolerar. Si lo que buscamos son entornos saludables para el desarrollo de los individuos. Algo que tenemos en nuestro entorno es que tenemos una extensión territorial bastante grande. Es decir, no tenemos por qué pelearnos con los espacios cuando hay otros espacios para desarrollarse. Si bien es cierto, la comunidad de manera natural busca desarrollarse en ciertos lugares, ¿verdad? Las empresas lo que buscan es cómo reducir sus costos, evitando instalarse en lugares que sean inaccesibles. Cuando ellos son los que tienen la facilidad para desarrollarse. Vemos, por ejemplo, el tema de los maquiladores en Tijuana, que llegaron a ubicarse en algunos lugares alejados y ellos mismos desarrollaron las vías de comunicación. Ellos tienen incluso la facilidad para lograrlo. Entonces, insisto, yo creo que es conciencia ciudadana, ¿verdad? Para después buscar la conciencia política, ¿verdad? Y buscar ver en nuestro entorno y ver de qué manera podemos rescatar, cómo deshacer aquello que se ha molestado. Ejemplos los tenemos, por ejemplo, si volteamos a nuestro alrededor, vamos a ver cómo hay invasión de la vía pública, ¿sí? Tanto por particulares como por comercios, que lo que hace es que uno no puede utilizar las banquetas cuando las hay, y sobre todo porque a veces las banquetas ni siquiera se encuentran en buen estado y por lo tanto el ciudadano tiene que circular por la
calle, cuidándose de los vehículos, ¿no? Ambiente sano, ambiente saludable. Por ejemplo, yo he visto en la ciudad de Ensenada cómo han ido disminuyendo ciertos establecimientos a orilla de calle para la alimentación. Los puestos de tacos ya no veo tantos que hay sobre la calle, al menos en la zona consolidada como urbana, porque ya el negocio les permitió establecerse dentro de un espacio. Y cuando antes nosotros decíamos que preferiríamos tacos a orilla de calle, no importa que pasaran los vehículos aventando polvo, ahora lo que hacemos es que podemos disfrutar de puestos de tacos en un lugar cerrado y con toda la comodidad y tranquilidad, ¿no? Yo creo que es ir transformando nuestra mentalidad. Analizar, por ejemplo, espacios públicos importantes, zonas de reserva, por ejemplo, las lagunitas. Te has recordado cómo se ha pugnado por proteger y que no se haya asentamientos humanos alrededor de ahí. Creo que es una de las luchas que Ensenada ha estado, ciertos ciudadanos de Ensenada ha estado pugnando por conservar esos espacios. Volteemos a nuestro alrededor, veamos los arroyos, veamos los cerros como ahorita están siendo trazados, como comentabas tú, la zona del Cañón Doña Petra parece que no sé si obedezca a un desarrollo sustentable, pero incluso pues si tenemos problemas en las zonas urbanas para proveer agua, yo imagino, no imagino cuál sería la ventaja de tenerlos en esos cerros, ¿no? O incluso el robo de agua, pues, la sustracción de agua a ciertos lugares, ¿no? Una de las quejas que hay en el Sausal es precisamente como comunidades vecinas ya asentadas como fraccionamientos y tienen agua, y en cambio el Sausal, como comunidad de décadas, está padeciendo los tandeos que realmente está privándole de un derecho humano muy importante, ¿no? Entonces, el derecho humano a un ambiente saludable tiene transversalidad en otros derechos. El derecho al agua, el derecho a la salud, ¿verdad? Si no tenemos agua, no tenemos salud. Si hay contaminación de las aguas, hay basureros, entonces realmente no tenemos un ambiente saludable. Entonces, la Y afecta preocupación... directamente, quizás el más importante de los derechos humanos, el derecho a la vida, ¿no? Así de fácil, porque tú sabes que finalmente la contaminación genera problemas de carácter de salud y puede provocar la muerte de una persona o de un colectivo completo, ¿no? En fin, Osvaldo. Oye, pues yo te quiero agradecer muchísimo que hayas de nueva cuenta tocado este tema. Los vas ligando y conforme los vas desarrollando, pues nos damos cuenta de que pues estamos inmersos en una serie de problemáticas de carácter social muy importantes y pues de nueva cuenta, ¿no? Los ciudadanos son los únicos que podemos hacer un cambio, pero para eso necesitamos primero también transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de convivir en la sociedad y no actuar de manera individual, sino que pensemos ya en el bienestar de la colectividad. Y hay que hacer comunidad. Hay que vivir en comunidad, mi estimado Osvaldo, porque solamente así nos podemos defender de tantas agresiones que cometen día con día. Hay estos grupos políticos y empresariales que de veras no tienen llenadera, mi estimado Osvaldo. Pues muchas gracias, Osvaldo. La próxima semana nos estamos de nueva cuenta viendo y escuchando para que podamos continuar con estos temas. Muy bien. Saludos. Hasta luego. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se nos vayan a las 9:30, poquito después. Tenemos el segundo programa Tiempo de Baja California, obviamente. Tenemos el segundo programa en vivo. La transmisión es a través de 4BTV. Tenemos precisamente el siguiente programa que tenemos es La Causa de las Mujeres, y usted sabe, nos lleva a platicar con Mari Carmen Rioseco Gallegos, feminista ecologista, precisamente hablando de ecologismo, estimado Osvaldo, y no se lo pierda porque tenemos un invitado de lujo, el maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, México, Pablo Navarrete Gutiérrez.
las órdenes de protección para víctimas de violencia de género. Temas feministas, de veras no se lo pierda, va a estar de veras muy bueno este programa. Hasta luego, amigos. Entonces, Osvaldo, un abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo en una semana. Amigos, en unos 9:30 estamos de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.